Ok, entonces lo que vendría ahora es este punto 2, para quemar calorías, hacer una función para que un gimnasta queme una cantidad de calorías y en consecuencia que baje de peso. Dice que si el gimnasta es obeso pasa una cosa, si es obeso pero si no es obeso pero tiene más de 30 años pasa otra cosa y en cualquier otro caso pasa otra cosa. Entonces esto es un problema que eh, requiere trabajarlo con guardas. No alcanza solo con pattern matching típico porque hay condiciones que tiene que cumplir. Esto es un problema típico de guardas. Entonces, un par de consideraciones importantes. Una cosa que mencionaban por ahí de qué tengo que retornar, ¿no? O sea, una primera cosa que podríamos hacer es pensar de qué tipo tiene que ser esta función. Ahora mismo yo quiero hacer una función quemar calorías, ¿sí? Que me dice que se quema una cierta cantidad de calorías y hace que el gimnasta baje de peso, ¿sí? Entonces ahí mínimamente hay dos parámetros, la cantidad de calorías que tengo que bajar y el gimnasta, ¿sí? Entonces vamos a poner un entero para las calorías y vamos a poner a mi gimnasta y la pregunta es ¿qué retorna? Habían preguntado, bueno, ¿qué retornamos? La cantidad de peso que perdió. Y mi intención acá es simular un efecto sobre mi gimnasta, ¿sí? Entonces, la forma de resolver este problema es retornar un gimnasta nuevo, que sea cómo sería mi gimnasta original si hubiera quemado calorías, ¿sí? Esa es la forma inmutable de trabajar, es lo que hacemos en funcional todo el tiempo. Entonces, la idea es llevarlo a algo como este estilo. Queremos implementar una función que recibe una cantidad de calorías y recibe un gimnasta. Y dijimos que vamos a plantear un par de escenarios distintos, ¿sí? Me dice que si el gimnasta es obeso, ya lo hicimos, voy a usar esa porque da lo mismo en realidad cuál use, pero bueno, solo para que no queden comillitas extrañas en lugares. Entonces, es obeso gimnasta. Si es obeso gimnasta, me dice que baja 1 kilo por cada 150 calorías quemadas. Entonces, acá algo que a mí me gustaría decir es exactamente lo mismo que dice el enunciado, ¿sí? Yo querría poder hacer bajar, por ejemplo, kilos, y la cantidad de kilos que baja es 1 cada 150 calorías quemadas, entonces podríamos hacer calorías. Una cosa que decía por ahí es, estamos trabajando con enteros, así que usemos división entera para todo lo que sean divisiones, porque si no nos va a tirar errores de tipos que no queremos tener. Calorías dividido por 150, y todo esto es para hacer con mi gimnasta, ¿no? Entonces, yo quiero que si es obeso, este gimnasta baje esta cantidad de kilos. Que si no es, me dice, si no es obeso, pero tiene más de 30 años, entonces, y me agrego más condiciones, y la cantidad de calorías quemadas son más de 200, baja siempre 1 kilo. Entonces, una cosa que yo podría hacer ahora es decir, bueno, como tenía esto más arriba, que ya asegura que si es obeso hace esta cosa, podría no decir acá que no es obeso, pero por una cuestión de que me parece mejor, queda más claro que esa es mi intención, y además no ando dependiendo del orden en el que se ponen las guardas, voy a decirlo acá también, ¿sí? O sea, necesito activamente que no sea obeso y además que me dice si edad de gimnasta es mayor a 30 y además la cantidad de calorías quemadas son más de 200, bajar kilos, 1, gimnasta. Todo este choclazo, la verdad es que es bastante feo, pero no hay realmente una abstracción interesante acá de decir, bueno, le voy a poner un nombre a toda esta cosa. Ponerle un nombre sería condición de quemar calorías, y la verdad es que no me dice nada, salvo que quede un poco más cortito. Si pudiéramos encontrar abstracciones interesantes, onda,
Yo cumplo con esta condición, así que no quiero decir es viejo, pero por ahí podríamos encontrar abstracciones interesantes. Ahora mismo me parece que no hace falta, no necesariamente siempre que vean una cosa larga, no necesariamente es que se están comiendo una abstracción. En este caso, yo no encuentro ninguna abstracción interesante, así que lo voy a dejar así. Pero esto de bajar kilos, por ejemplo, me parece súper necesario, me parece indispensable, diría. Y esta otra me decía, en cualquier otro caso, se baja la cantidad de calorías quemadas dividido por el producto entre el precio del gimnasta, entonces, otherwise, bajar kilos, y la cantidad de kilos a quemar es, ahora sí, decía, la cantidad de calorías quemadas, calorías, dividido por el producto entre el peso de mi gimnasta y la edad de mi gimnasta. Y no terminé porque bajar kilos, acá le estoy pasando la cantidad de kilos a quemar y necesito pasarle el gimnasta. Obviamente, todavía no terminé porque me falta esta función bajar kilos, ¿sí? Que algo que ya podríamos decir sin tener que pensar mucho es de qué tipo tiene que ser. Bajar kilos va a recibir la cantidad de kilos, va a recibir un gimnasta y va a retornar un gimnasta, ¿sí? Y así va a ser consistente con el uso que le estoy dando acá. Y ponerle que ahora mismo no me importa, ¿sí? Yo podría decir esto, bajar kilos undefined, y guardar y esto ya compila. Obviamente no lo puedo probar, pero se siente como un punto en el cual puedo detenerme y preguntarles a ver si entienden qué está pasando y esa clase de cosas. ¿Qué opinan de esta función? ¿Llegaron a la misma solución? ¿Se les ocurrió hacer esto de bajar kilos o no se les ocurrió? Mi problema es achicar las guardas. Siempre me quedan choclazos y no sé hasta cuándo achicarlo. Sí, bueno, este ejercicio era bastante molesto en ese sentido. Acá están diciendo que le quedó relativamente igual, todo, que sí, que definieron bajar peso, fantástico. Bueno, buenísimo. Este ejercicio era bastante molesto respecto a eso, de que les queda una cosa horrible, bastante larga en cada una de las guardas, pero no sé si me molesta tanto en este caso, por lo que ya les dije antes. Acá, honestamente, yo no veo ninguna abstracción copada como para sacar. Así que puedo solo sentirme bien con esto. Esto dice exactamente lo mismo que decía mi enunciado, no es que le estoy metiendo complejidad adicional, podemos solo dejarlo así y ya. Alguien podría decir, bueno, esta idea de peso por edad del gimnasta, por ahí le podemos poner un nombre. Sí, puede ser. Si tienen un buen nombre más que peso por edad, podemos ponerle un nombre. Anatomía no es lo mismo, no es lo mío y no tengo nombres ya prefabricados que tengan sentido. Pero bueno, me interesa más hacer esta función bajar kilos, que lo que nos dice es, esto va a recibir la cantidad de kilos a bajar y va a recibir un gimnasta. ¿Sí? Y el gimnasta, acá esto lo puedo hacer de muchas formas, me parece más interesante esta función que la que hicimos recién. Así que la pregunta es, ¿qué hacemos, cómo hacemos para obtener el gimnasta resultante? ¿Sí? Lo que sabemos es que tenemos que construir un nuevo gimnasta que tenga la misma edad, la misma tonificación, pero menos kilos menos peso que el gimnasta original. ¿Sí? Entonces podríamos hacer algo como construyo un gimnasta. Puedo usar incluso la misma notación que usé más arriba, acá de tonificación igual a tanto, edad igual a tanto, peso igual a tanto, que me permite olvidarme del orden en el que estaban las cosas. ¿Sí? Entonces digo, bueno, la tonificación de este gimnasta nuevo va a ser igual a la tonificación de mi gimnasta anterior. Voy a empezar a meter enters porque esto no se va a entender nada. Ahí está. Entonces, puedo decir que va a tener la misma tonificación, que va a tener la misma edad y que va a tener peso igual a el peso de mi gimnasta anterior menos los kilos a bajar. Eso
¿Tiene sentido? ¿Le mete ruido a alguien? Podemos probarlo. Está perfecto, profe. Entonces podemos hacer bajar kilos. Una cosa linda de tener esta abstracción bajar kilos es que puedo probarla por separado. No necesito probar calorías y quemar calorías para poder ver si está bajando bien los kilos. Entonces digo, bueno, bajar kilos. Teníamos a nuestro, ahora sí voy a usar a mi gimnasta de prueba, que tenía 75 kilos, entonces digo, sí, bajar kilos 5. Gimnasta de prueba, listo, bajó 5 kilos, fantástico, esto funciona perfecto, ¿sí? La otra variante es hacer con pattern matching, bajar kilos a bajar, no voy a ponerle una comillita, así sabemos que es otra función separada, kilos a bajar, reside, este sería el constructor de mi gimnasta, y acá me interesa el orden. Recibía primero la edad, después el peso, después la tonificación. Entonces, la edad, vamos a ponerle edad inicial, si quieren, o pueden ponerle solo edad a secas, pero es lo mismo. Ya me olvidé el orden. Peso, inicial, y tonificación inicial. Y lo que vamos a hacer es retornar un nuevo gimnasta, que lo podemos construir con esta misma forma o podemos construirlo de esta otra forma, como más les guste. Que básicamente tiene que tener la misma edad, la misma tonificación, pero el peso debería ser peso inicial menos kilos a bajar, ¿no? Esa es otra variante. Personalmente me gusta mucho más esta otra que hicimos antes, justamente porque no tengo que, primero no me tengo que acordar en qué orden había puesto las cosas, y segundo es que si en algún momento decido cambiar esto, de ya no, voy a poner primero el peso, después la tonificación, después la edad, rompí todo y no me enteré, eso es lo peor. Rompí todo y no me enteré porque como eran todos enteros, Haskell no se entera que lo que le cambié fue eso, y nada, rompí todo. Así que lo voy a volver a poner como estaba. Rompí todo para aquellas definiciones en las que el orden era importante. Por ejemplo, esta de bajar kilos. En esta otra que teníamos acá, como el orden era irrelevante, no lo hubiera roto haciendo ese cambio de orden. Así que ganadora esta solución, ¿sí? Y otra alternativa que no les mostramos el día que presentamos data porque no queríamos meter ruido innecesario, pero que van a ver que es muy simpática, es más parecida a esta. Algo que podemos hacer, como trabajar de forma inmutable es el pan y la manteca en funcional, esta clase de mecánicas de copiar datos a partir de otros es algo muy recurrente. Entonces, como se dieron cuenta la gente que hizo GHCI que esto pasa seguido, dijeron, te voy a dar un azúcar sintáctico. ¿Qué es un azúcar sintáctico? Es una sintaxis cheta para algo que se puede escribir de otra forma con el Haskell pelado. Con Haskell pelado podíamos definir las cosas así, por ejemplo, ¿sí? Esto ya de por sí, así como está, esto ya es un poco de azúcar sintáctico que nos da Haskell, que nos da GHCI, y lo que voy a usar ahora es más azúcar sintáctico, que es, en vez de crear de cero un gimnasta diciéndole cada una de las cosas, yo puedo crear un gimnasta a partir de otro diciéndole cuáles son las cosas que deberían ser distintas. Entonces, en este caso, yo lo que quiero hacer es crear un gimnasta que sea como este gimnasta que estoy recibiendo acá. Si quieren, le pongo otro nombre para gimnasta original, para que no piensen que esto ya se llama gimnasta como el constructor, esas cosas, es solo el nombre de la variable. Gimnasta original, lo que digo es el peso de este gimnasta nuevo tiene que ser igual a el peso de mi gimnasta original menos los kilos a bajar. Voy a poner un poco más abajo para que se lea todo. Noten que es exactamente lo mismo que hice acá, ¿sí? Solo que
sin agregarle estas otras especificaciones que eran triviales. La tonificación tiene que ser igual a la tonificación que tenía mi gimnasta anterior. La edad tiene que ser igual a la edad de mi gimnasta anterior. Entonces, con esta otra forma de definir bajar kilos, lo que estamos haciendo es simplemente crear un nuevo gimnasta a partir de este gimnasta original. Vamos a retornar uno nuevo que es exactamente igual, pero con esta salvedad, de que el peso de este que estamos creando tiene que ser el resultado de este cálculo. Nada, es lindo, es cómodo, ya saben que existe. Lo que sí les voy a decir es que una cosa que, un disclaimer que siempre hacemos, no se enamoren demasiado de la sintaxis linda, ¿sí? Y de golpe empiecen a hacer esto por todos lados. Siempre vamos a querer tener buenas abstracciones, funciones reutilizables. Bajar kilos es una función que está buenísima. Si hubieran sabido, capaz, que podían hacer esto cuando estaban haciendo quemar calorías, capaz no hacían bajar kilos y empezaban a hacer, bueno, creo un nuevo gimnasta a partir de este, y se perdieron la abstracción de bajar kilos. Entonces, la abstracción esta, independientemente de cómo la definan, quieren tenerla. Después, si internamente lo hacen así, o lo hacen así, o lo hacen así, no me importa. Eso sí, pueden hacerlo como más les guste a ustedes, pero tengan la abstracción bajar kilos. ¿Eso se entendió? Sí, sí. Perfecto, profe. Bueno. No sé si hay mucho más para... Bueno, sí, estaba el tema de las pruebas, que se plantea, bueno, ¿qué pruebas podrían ser interesantes para este problema, ¿sí? Para este punto? Ahora, como es medio tarde, yo no las voy a hacer, pero sí las vamos a comentar un poco. Después, en el código que les suba, les voy a agregar algunas pruebas, o incluso podría darles la descripción de cada una de las pruebas que se podrían implementar para que luego, si quieren, las implementen ustedes. Pero ya vieron cómo es la mecánica. Testear no es particularmente difícil si ya entendieron cómo se hace. Entonces, la pregunta es, ¿qué escenarios pueden ser interesantes? Ahora que tenemos estas dos funciones, bajar kilos y quemar calorías, lo primero es, a mí me gustaría poder testear ambas, ¿sí? Así como hicimos antes, que ya les decíamos, bueno, por un lado está la función es-obeso, que ya les decíamos que tenían que desarrollar. Entonces, por un lado podíamos testear esa función es-obeso y por otro lado podíamos testear la función es saludable. A mí me gustaría hacer eso mismo para este punto 2. Me gustaría tener por lo menos un test para mi función bajar kilos que se limite a testear algo como hicimos acá, de decir, bueno, si yo pruebo bajar kilos con un gimnasta, le paso una cantidad de kilos a bajar, después el gimnasta que retorna pesa, en vez de pesar 75, pesa 70, ¿sí? Por ejemplo. Luego, para quemar calorías, esta es un poco más complicada porque tiene varios escenarios. Entonces, podríamos decir, bueno, probemos quemar calorías con alguien que sea obeso y nos fijamos que haya bajado la cantidad de calorías que esperábamos, la cantidad de kilos. Después podemos testear un escenario en el cual no es obeso y tiene edad mayor a 30 y también las calorías son mayores a 200, entonces verificamos que se cumple esto. Luego podemos probar otro escenario en el que se cumple esta condición, pero no se cumple esta condición, entonces verificamos que entra por acá. Y así, o sea, básicamente podemos ir probando cada uno de los posibles caminos por los cuales podríamos entrar con nuestra funcioncita quemar calorías. Con tener uno por cada condición particular, ya digamos que cubrimos lo suficiente, no hace falta hacer 1.000.000 de casos random a ver qué pasa, alcanza con elegirlos más o menos a conciencia. Creo que estaban hablando por ahí. Puede ser que haya 8 casos. Sí, no sé, no los conté. Los mandé a ustedes a contar, no. Puede ser. Los de la misma clase de equivalencia, diría discreta, muy bien. Gracias, era Mati. Pensé que era un alumno. Mati. Bueno,
Sí, los de la misma clase de equivalencia, exacto, muchas gracias Mati por hacerme recordar eso. Eso de hecho es lo que comenta Fer en el videíto que les comenté, que si quieren chusmear un poco más sobre testeo unitario, Fer activamente habla sobre clases de equivalencia para pensar en los distintos escenarios posibles a cubrir. Súper interesante, no es muy largo, creo que eran 15 minutos del videíto de Fer, se los recomiendo que lo chusmeen. No sé si quedaron dudas, si no ya nos metemos con el punto 3. Yo lo hice diferente, o sea, quemar calorías devolvía un int. Bueno, ¿cuál es el tema con que quemar calorías retorne un int? Mi intención es emular producir un efecto sobre mi gimnasta, ¿sí? Entonces, si retorno un int, no sé realmente qué pasó con mi gimnasta. Yo quería saber qué pasó con mi gimnasta, ¿sí? Yo quería hacer que mi gimnasta baje de peso, y si retorno el peso que queda o el peso que bajó o algo por el estilo, no tengo después el gimnasta final como para seguir trabajando. Por ejemplo, yo querría poder hacer algo como esto. Vamos a hacer quemar calorías 100. Punto, quemar calorías 200. Punto, quemar calorías no sé, cualquier cosa, con mi gimnasta de prueba. Y esto lo está haciendo primero quemar esta cantidad de calorías, luego el resultado de eso quemar esta otra cantidad de calorías, luego el resultado de eso quemar esta otra cantidad de calorías. Entonces, yo sigo trabajando con gimnastas, ¿sí? Que es lo que retorna, y puedo hacer que salga de un lado y ese resultado entre por el otro. ¿Esa ventaja se ve? Sí. Bueno, otra cosa no menor que me sirve este ejemplito es, en el enunciado no decía nada sobre en qué orden recibir los parámetros, ni nada por el estilo. O sea, hasta ahora veníamos trabajando con funciones que iban de gimnasta en booleano, entonces no había lugar como para dudas sobre qué recibir. Pero acá, en la función quemar calorías, necesitaba recibir dos cosas, era el gimnasta y la cantidad de calorías quemadas. Una decisión que tomé, y no comenté en su momento, pero es un gran momento para comentar, es que es particularmente conveniente que estas funciones que sirven para emular un efecto reciban como último parámetro esa cosa sobre la cual querés emular el efecto. Entonces, en este caso, yo quería hacer que un gimnasta queme calorías y eso retorna a un nuevo gimnasta. Está bueno que el gimnasta sea el último parámetro porque me permite trabajar de esta forma, en donde paso el gimnasta al final y después esos otros usos de quemar calorías se van secuenciando fácil entre ellos, ¿sí? Las compongo y digo, bueno, esto yo ya le pasé por aplicación parcial la cantidad de calorías que quiero quemar. Todo esto, así como está, es una función que va de gimnasta en gimnasta. Y nada, se combina fácil, se combina lindo, ¿sí? Entonces es un buen truquito como para tener en cuenta. Un truquito que es básicamente una decisión de diseño, pero algo del que vamos a estar haciendo bastante. Por eso también bajar kilos, también tomé la misma decisión porque es básicamente la misma idea. Bueno. Te hago una pregunta. Si no quedaron dudas. En el test, para lo que devuelve, tiene que devolverte el gimnasta entero, ¿no? Sí. Una cosa que podés hacer es que, o sea, en el test, si solamente te interesa saber con qué peso quedó, vos podrías hacer, a ver dónde tenía, ponerle que tenía esta función bajar kilos. Algo que vale es hacer peso de, bueno, espera, ¿qué fue lo que probé? Algo que vale hacer en el test es esto, es decir, bueno, ¿cuál es el peso del gimnasta luego de bajar 5 kilos? Entonces, en vez de comparar por igualdad dos gimnastas, podés comparar el peso de haber bajado 5 kilos con 70.
Eso te simplifica bastante las pruebas. Ok, listo, gracias. Igual, por ejemplo, no estaría mal que por ahí bajar kilos sirva para el test te compare un gimnasta con otro, como para también chequear que todos los otros componentes se mantuvieron igual, por ejemplo. Eso podría ser algo interesante para testear, pero luego en quemar calorías, que es más complejo y lo único que interesa es el peso final de tu gimnasta, después de quemar calorías, ahí podrías ir por esta otra variante. Bueno, Juan, sí, Sí, estuve recibiendo un par de cosas por ahí por Discord, si querés comentarlas porque no es llegué que a ahí leer lo que mandé pusiste. el código. A mí sí me devuelve modificado el gimnasta. Va, o el nuevo gimnasta. Pero, o sea, lo encaré por el int. No sé si eso estaría, no sé si está mal o conceptualmente. A ver. Ahora no están viendo mi pantalla, ¿no? Porque yo había compartido solo el coso. Si querés, después lo miro y te respondo. ¿Dale? Lo miro Bueno, tranquilo. dale, gracias. Bueno, entonces, o también lo puede responder cualquier otro, ¿no? O sea, si alguien ahí está no mostrando pantalla y explicando el ejercicio, puede responderlo Juan. Bueno, entonces vamos con el punto 3 antes de que se haga más tarde. Este era el más interesante de todos, pero bueno, también tenía un poco de complejidad adicional. Entonces, lo que nos plantea este último ejercicio es hacer estas funciones. Pesas, caminatas... Uy, me tiró para arriba a cualquier lado, no sé qué pasó. Me llevó la definición del otro. Entonces, aprovecho que estoy acá. Al principio habíamos hecho esto, habíamos dicho que un ejercicio era una función que recibe un entero, un gimnasta y retorna un gimnasta. Entonces esto es algo que vamos a explotar ahora en esta última parte de la práctica. Y lo que nos dicen es que queremos definir estas funciones: pesas, caminata en cinta, entrenamiento en cinta, colina y montaña, sabiendo que queremos usarlas para que un gimnasta ejercite, ¿sí? O sea, queremos que sean a la larga ejercicios. Y el primero que nos dice, es el más fácil, por eso está puesto arriba de todo, es el de levantar pesas. Me dice, las pesas tonifican la 10ª parte de los kilos a levantar si se realiza por más de 10 minutos, si no, nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué información me está dando acá que va a ser relevante? Por un lado, me dice que con la cantidad de minutos, eso es algo que forma parte de mi idea de qué es un ejercicio, ¿sí? Todos los ejercicios me tienen que indicar durante cuánto tiempo se hacen, así que eso no es nada nuevo. El gimnasta obviamente tiene que estar, pero me dicen que tonifican la 10ª parte de los kilos a levantar si se realiza por más de 10 minutos. O sea que hay una noción más, además de lo mínimo que me informaban ya en mi ejercicio de relax. Entonces eso por ahí mete ruido, decir, bueno, ¿cómo hago esto? Podría decir pesas, es una función que me recibe la cantidad de minutos, la cantidad de kilos y la cantidad y el gimnasta, y retorna el gimnasta. O podría decir, bueno, recibe la cantidad de minutos, recibe al gimnasta y recibe la cantidad de kilos. Que esto, en base a lo último que dijimos, por ahí es medio extraño. Le voy a poner sobre el nombre de la función porque solo con enteros no se entiende nada. Entonces ponerle que digo minutos, gimnasta, kilos, zaraza. Pero esto me va a traer un problema. O sea, por un lado estaba esta idea que les dije antes de, está bueno que si mi intención es crear un nuevo gimnasta a partir de un gimnasta que me dieron, que eso sea el último parámetro porque a la larga es fácil de usar, es fácil de secuenciar. Pero por otro lado, había una noción que dijimos antes, y era que un ejercicio es algo que recibe la cantidad de minutos y un gimnasta. No me había dicho nada de kilos. Esto es algo muy propio de las pesas, ¿sí?
Entonces, algo que voy a hacer ahora y después se los explico un poco más, voy a poner primero, ¿sí? Voy a decir, bueno, recibo los kilos, la cantidad de minutos y el gimnasta, y voy a resolver mi función, y ahora vamos a pensar un poquitito más en el tipo de esta función. Entonces, me dice, las pesas tonifican la 10ª parte de los kilos a levantar, si se realiza por más de 10 minutos, si no, nada. Entonces, como acá esto depende... Sí, ¿están por decir algo? Pero si lo pensás así, no puedes hacer que recibe int y también recibe un ejercicio, ¿no? Bueno, ese es el tema, no recibe un ejercicio. Si quieren, ya vamos a la respuesta de tipado. Sí podemos decir que recibe un int y retorna un ejercicio. Esto sí es válido. Si me Eso fue pasás lo un que quise int, decir, pero bueno. sí, no estaría recibiendo, esto es el retorno. Si me pasás un int, esto es un ejercicio. ¿Sí? Eso dice este tipo. Y es consistente porque es equivalente a lo que teníamos recién de int, en gimnasta y gimnasta. ¿Sí? Habíamos dicho que mi type ejercicio, que me lo voy a traer comentado acá abajo para no tener que andar scrolleando, yo tenía definido esto, ¿sí? Entonces, ejercicio es lo mismo que decir esto, es una función que va de int en gimnasta en gimnasta. Si yo tengo una función de este tipo que mi intención es usarla como un ejercicio, bueno, pesas a secas no es un ejercicio, pero pesas con una cantidad de kilos sí es un ejercicio. ¿Eh? Entonces, podemos hacer este reemplazo. ¿Eh? La clase que viene vamos a jugar un poquitito más con esta clase de cosas. De momento, sepan que esto se puede hacer con lo que retorna la función, porque por lo que habíamos estado hablando la vez pasada de aplicación parcial. ¿Sí? Pesas aplicada con 10 es una función que tiene este tipo. ¿Eso quedó claro? ¿O los van bien? Ok, bueno, está bien. De última vamos a volver sobre esto, si no se preocupen demasiado. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a preguntar si la cantidad de minutos es mayor a 10, y en caso de que eso sea cierto, dice tonifican. Entonces vamos a hacer una función tonificar, de tonificar, que reciba cuánto hay que tonificar a mi gimnasta y al gimnasta. Entonces, en este caso lo que tengo que hacer es recibir la 10ª parte de los kilos. Entonces, kilos y 10, gimnasta, y de lo contrario, retorno a mi gimnasta. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Obviamente hay que implementar tonificar, que va a recibir una cantidad de kilos. Acá es cuando ya me empiezo a decir, ¿por qué no le pongo un alias de tipos? Esto es type kilos igual a int, para poder decir kilos acá y poder decir kilos acá. También podría usar kilos en la de bajar peso. Queda más bonito. Entonces, tonificar recibe una cantidad de kilos, un gimnasta, y retorna un gimnasta. Y podemos hacer el mismo truquito que hicimos antes. Tonificar recibe kilos. No era kilos esto. Bueno, me confundí. Esto era de la tonificación. Tonificación ganada. Y recibe a un gimnasta. Vamos a ponerle de gimnasta original como hicimos antes, si quieren. Y el gimnasta original lo copiamos y queda con tonificación igual a la tonificación de mi gimnasta original sumado con esa tonificación ganada. Y ya hace rato que dejé de crear casos de prueba, así que solo lo voy a probar por consola, pero esto debería funcionar. Puedo preguntarle tonificar con 2 a mi gimnasta de prueba, y antes tenía
tonificación 3, si no recuerdo mal, podemos chequearlo. Eso funciona. Y podemos pedirle que levante pesas, haciendo 20 kilos de pesas durante no sé, 30 minutos, gimnasta de prueba, y efectivamente aumentó su tonificación. Hizo kilos div 10, kilos eran 20, sí, eran 20, así que tiene sentido que haya subido en 2 su tonificación. Y obviamente si le pasaba una cantidad menor de minutos, por ejemplo 3 minutos, queda igual que como estaba antes. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, si no, en el chat no estuvieron poniendo nada. Bueno, después nos queda entonces ejercicios en cinta, que de momento lo voy a saltear y voy a ir a los de escalar. Esto es interesante también, pero estamos muy cortos de tiempo, así que voy a tratar de ir por este primero y si llegamos hacemos el otro también. Entonces, colina. Vamos a hacer... Nos pide definir estas dos funciones. Colina quema 2 calorías por minuto multiplicado por la inclinación de la colina, y montaña son 2 colinas sucesivas, cada una con la mitad de duración, mucha información, pero algo que me dice es, en montaña hay que usar colina. ¿Sí? Entonces, hagamos primero la colina y después vemos. Colina. Acá nos pasa una cosa similar a lo que nos pasó antes. Me hablan de la inclinación de la colina, ¿sí? Y quema tantas calorías por minuto, entonces los minutos se van a usar, pero también está la inclinación. Inclinación, minutos, gimnasta, y tengo que ver qué pasa acá, ¿no? Pero ahora que ya sabemos que podemos hacer cosas de este estilo, si quisiéramos tipar mi función colina, podríamos también decir que esta es una función que va de inclinación en ejercicio, donde yo sigo agregando type alias de donde todos son ints. Inclinación es un int. Fue muy, muy homogéneo todo lo que es tipado de este ejercicio, pero para que más o menos se hagan una idea. Entonces, quema 2 calorías por minuto multiplicado por la inclinación. Esta debería ser sencillita, ¿no? Porque ya hicimos quemar calorías, entonces quemar calorías recibía primero la cantidad de calorías a quemar, luego el gimnasta y retorno al gimnasta. La cantidad de calorías a quemar me dicen que es 2 por minutos por la inclinación. Y todo esto habría que aplicarlo con el gimnasta, ¿no? Sin embargo, una cosa que podemos hacer acá es no poner el gimnasta en absoluto. Podríamos decir que una colina con esta inclinación durante tantos minutos es equivalente a quemar calorías el doble de minutos de la inclinación, que es básicamente lo mismo que decía acá. Acá no aparecía el gimnasta en la descripción porque era obvio, y acá también es igual de obvio, ¿sí? No sé si para ustedes, pero esto tipa por todos lados, ¿sí? Y se debería poder usar como queremos. Colina con inclinación 20, minutos 15, con mi gimnasta de prueba. No se rompió, y la parte de quemar calorías, voy a asumir que funcionaba quemar calorías porque creo que no lo probamos mucho, pero en teoría creo que es por un tema de justo este tipo tenía una edad muy específica que hace que no entre en lugares interesantes. Podríamos probar con otro ejemplo, pero no me importa ahora mismo. Lo que sí me importa es ver si esto les quedó claro, si quedaron dudas. Se entendió bien. Bueno, entonces ahora sí vamos con la parte de las montañas. Me dice, las montañas son 2 colinas sucesivas, cada una con la mitad de duración respecto de los minutos totales indicados. O sea, para que sea un ejercicio, tenía que recibir la cantidad de minutos
y un gimnasta, ¿sí? Entonces, si tengo que hacer el ejercicio durante 20 minutos, son 10 minutos con una inclinación y 10 minutos con otra inclinación. Eso es lo que me dice el enunciado. Entonces, montaña, no creo que si por los dos le voy a poner los desarrolladores no usamos señas por las dudas. Las montañas son 2 colinas sucesivas, entonces donde la segunda colina tiene una inclinación de 3 más que la inclinación inicial elegida. Entonces, yo necesito pasarle una inclinación, que es la que se elige al inicio del ejercicio, y todo lo demás es lo básico de los ejercicios. Entonces, montaña recibe inclinación, tengo que poner inclinación inicial, porque esto va a ser un algo, la cantidad de minutos totales, y mi gimnasta. Y a partir de esto, yo sé que quiero hacer 2 colinas sucesivas. Y después me dice, y además hacer perder peso por las calorías quemadas, además de hacer perder peso por las calorías quemadas por las colinas, este ejercicio incrementa en 1 unidad la tonificación del gimnasta. Acá ya reganamos, ¿sí? Porque tenemos esta función tonificar. ¿Sí? Si tenemos esta función tonificar, podemos decir tonificar 1, punto, y olvidarnos del tema. Eventualmente acá vamos a hacer más cosas con el gimnasta, pero lo último que tenemos que hacer con el gimnasta es tonificarle 1, eso ya lo hicimos. Y lo que nos dice es que son 2 colinas sucesivas. Entonces, me gustaría poder hacer algo así, colina con una determinada inclinación y una cantidad de minutos. Bueno, vamos a ponerle inclinación. Decía que era inclinación inicial más 3, ¿no? Tengo el enunciado al lado, pero no lo estoy mirando. Inclinación inicial más 3. Y la mitad de los minutos del ejercicio. Entonces sería minutos totales div 2. Voy a poner abajo. Y voy a hacer lo mismo con la otra colina. Solo que esta era con la inclinación inicial. En teoría, esto ya es lo que pide el enunciado. Son 2 colinas sucesivas, una con la inclinación inicial durante la mitad de los minutos totales que me dijeron, la siguiente con una inclinación de 3 puntos más elevada, y la cantidad de minutos dividido por 2, y después lo tonificamos en 1. Todo está compilando, podemos probarlo. Voy a probarlo con otro gimnasta porque este pobrecito no me está dando nada de feedback. Vamos a poner montaña con una inclinación de 7, unos minutos de 20, y un gimnasta que tenga edad igual a 45, peso igual a 80. Había algo para la gente obesa, así que voy a poner con... Y tonificación igual a 4, por poner algo. Efectivamente, salió un punto más tonificado, que era lo que se esperaba de acá, y bajó de peso, bajó 1 kilo. Así que algo pasó ahí. Más allá de cuestiones puntuales de qué se esperaba de la colina, si acá tuviéramos que testear, obviamente vamos a testear por un lado la colina, y después, cuando testeamos la montaña, vamos a asumir que la colina está funcionando como esperamos, y no hace falta que estemos probando demasiado cómo funciona la colina cuando estamos testeando la montaña. Si la colina funciona bien, podemos asumir que la parte de la montaña va a estar correcta. Pero sí tendríamos que verificar, por ejemplo, que la tonificación del gimnasta haya aumentado en 1, y también, por otro lado, podríamos testear que el peso de mi gimnasta haya bajado en lo que esperábamos. Eso podrían ser 2 tests separados sobre mi misma función montaña, ¿sí? Porque estoy testeando 2 cosas que son independientes entre ellas, entonces es mejor tener 2 casos de prueba separados,
uno que pruebe qué pasa con el peso y otro qué pasa con la tonificación, que tener un solo test que pruebe que un gimnasta sea igual a otro esperado, porque si después falla ese test, ya sea por el peso o por la tonificación, es más difícil de identificar la causa, ¿sí? Entonces está bueno que los test prueben una cosa súper puntual, y esto es un ejemplo de eso. ¿Dudas? Pregunta, ¿por qué abajo de tonificar pusiste un punto? Porque a mí no me está haciendo quilombo. Todo esto es una composición, solo que lo puse en varias líneas porque no se entiende nada. ¿Sí? ¿No te dice nada Haskell al ponerlo en varias líneas? Sí, a mí me hace quilombo. Mientras que tengas cuidado con cómo indentas tu código, no te dice nada. ¿Ves? Por ejemplo, esto también yo lo puse ahí. Ahora sí está todo en una línea, ¿no? Pero noten que es bastante extenso, ¿sí? No hay chance de que todo esto entre en mi pantalla. Entonces, en general, lo que tratamos, o sea, una cosa que sí les va a pasar es que si solo le dan enter así, esto falla. Me dice, no podés empezar acá el principio de la línea. Bueno, lo separamos un poquito. Listo, esto le gusta. Podemos ahora decidir poner acá y le damos un poco de... Algunos espacios, ahora estos espacios no sé si son para Haskell, creo que son más para mí que otra cosa, porque me gusta que quede alineado de cierta forma, y con que quede más o menos alineado prolijo, no solo me sirve a mí, sino que también a Haskell, y esto no me está chillando en absoluto. Gracias. Bueno, y lo que quedó, entonces podemos aprovechar unos minutitos extra para esto del ejercicios en cinta, que tenía una cosa interesante también, más allá de lo que ya vimos. Este me dice que cualquier ejercicio que se haga en una cinta quema calorías en función de la velocidad promedio alcanzada durante el ejercicio, quemando 1 caloría por la velocidad promedio por minuto. Me dice cómo funciona la caminata, que era una de las funciones que teníamos que definir, y el entrenamiento en cinta, que era la otra que teníamos que definir. Me dice, la caminata es un ejercicio en cinta con velocidad constante de 5. El entrenamiento en cinta arranca en 6 km por hora y cada 5 minutos incrementa la velocidad en 1 kilómetro. Con lo cual, la velocidad máxima dependerá de los minutos de entrenamiento. Entonces, acá una cosa que no es fácil de ver es que hay lógica común entre estas dos funciones, ¿sí? No es que, bueno, en entrenamiento en cinta se usa caminata, sino que entre las dos funciones hay lógica común, que es la que se me describe acá arriba, ¿sí? Es cómo son los ejercicios en cinta en general, ¿sí? Entonces, arranquemos por implementar caminata, ¿sí? Sin pensar en tantas cosas de alrededor. Si definimos caminata, me dice, la caminata es un ejercicio en cinta con velocidad constante de 5 km por hora. Esto no necesita más parámetros de los básicos de un ejercicio, al menos que yo detecte ahora mismo, así que le voy a decir que esto es un ejercicio. Y voy a empezar a implementarlo en base a lo que me decían acá. Me decían que caminata va a recibir entonces minutos, gimnasta, y lo que tengo que hacer con esto es quemarle calorías, quemar calorías en función de la velocidad promedio, que ya veremos cuál es. La velocidad promedio, si la velocidad es constante, va a ser 5, en este caso. Quemando 1 caloría por la velocidad promedio por minuto. Entonces, tendría que ser 5 por la cantidad de minutos. Podemos poner al gimnasta o podemos no ponerlo y decir que la caminata de tantos minutos es equivalente a quemar calorías 5 por minuto. Esas dos definiciones serían equivalentes. Voy a dejarlo así, porque puedo. Y esto parece ser bastante sencillo. ¿Cómo sería la de entrenamiento en cinta? Me dice, arrancan 6 km por hora y cada 5 minutos incrementa la velocidad en 1 km por hora, con lo cual, bueno, impacta a la velocidad promedio. Esto no recibe más parámetros que los mínimos para hacer un ejercicio. Vamos a hacer que el entrenamiento en cinta recibe una cantidad de minutos
Y va a ser equivalente a quemar calorías, porque es lo mismo que se describe acá arriba, solo que vamos a tener que calcular cuál es la velocidad promedio, ¿sí? Y la velocidad promedio en este caso va a ser, dice, arranca en 6, ¿sí? Entonces acá hay 6 es la velocidad inicial. Voy a aprovechar, bueno, sí, no importa, no importa. No voy a aprovechar para nada, voy a escribir 6 por, arranca en 6 y cada 5 minutos incrementa la velocidad en 1 kilómetro por hora, ¿sí? Entonces, 6 es mi velocidad inicial. Mi velocidad final va a ser, no tengo ganas de hacer cuentas, bueno, cada 5 minutos, o sea, minutos dividido 5, incrementa en 1 kilómetro por hora. Entonces la velocidad final o velocidad máxima va a ser minutos dividido 5 más mi velocidad inicial. Por lo tanto, mi velocidad promedio va a ser mi velocidad final más mi velocidad inicial dividido 2, ¿no? Esto es lo que me gustaría poder escribir en mi función. Así, si lo empiezo a escribir, va a quedar bastante feito, pero vamos. Entonces, velocidad, o sea, todo esto voy a querer dividirlo por 2. Sería, esta es mi velocidad inicial, después tengo que poner 6 más minutos dividido por 5. Y ponele que eso cumple con la consigna. Ponele. Si no era así la cuenta, bueno, mala suerte. Esta parte, más allá de la cuenta que había que resolver, coincide más o menos con lo que se explicaba. O sea, hace que queme calorías. Me está faltando multiplicar esto por la cantidad de minutos. Esa parte era importante. Entonces, todo esto multiplicado por la cantidad de minutos. ¿Sí? Esta era la parte a la que yo quería llegar. Y yo quiero que me digan ahora que están viendo esta implementación y esta implementación, si se nota que hay lógica repetida que se corresponde con esta parte del ejercicio. Bien, acá Emanuel dice, ¿podría ser que caminata en cinta y entrenamiento en cinta reutilizan ejercicio en cinta? Y está buenísima la idea, el tema es que no tenemos una función ejercicio en cinta. Noten que en ningún momento me la pidieron, ¿sí? Las que me pedían implementar eran caminata en cinta y entrenamiento en cinta. Esa otra idea de hacer una función ejercicio en cinta es excelente, ¿sí? O sea, es algo que no teníamos, es una abstracción que no se pedía, pero que es útil y que podemos ver que nos resuelve esta lógica repetida. ¿Cuál? Y bueno, la parte de que hay que quemar calorías en la cantidad de minutos multiplicado por la velocidad promedio, que es lo que se explica acá. Entonces hacemos ejercicio en cinta, que va a ser un ejercicio, pero antes necesito saber cuál es la velocidad promedio. Bueno, vamos a ver. Y en este caso, lo que tengo que hacer es hacer esto mismo, solo que sin hardcodear el 5. Ponemos la velocidad promedio que estaba acá. Y acá podemos decir que caminata es equivalente a ejercicio en cinta, a ejercicio en cinta con velocidad promedio 5. En este otro caso, podemos decir que la caminata, que el entrenamiento en cinta es equivalente a un ejercicio en cinta con esto que es mi velocidad promedio.
los minutos los necesito en este caso para poder calcular la velocidad promedio. Y como se los estoy pasando acá, necesito también pasárselo acá. Esto no es trivial de ver. Minutos. A ver. Me parece que antes la definición que tenía antes también necesitaba agregárselo y no me había dado cuenta. Pero bueno, entonces, ejercicio en cinta recibe la velocidad promedio y la cantidad de minutos que va a ejercitar, y todo esto me va a retornar una función que va de gimnasta en gimnasta, ¿sí? Si les está resultando difícil de ver, es válido poner el gimnasta. Es decir, que ejercicio en cinta, voy a ya cerrar esto, que ejercicio en cinta es equivalente a todo esto. Podemos solo aplicarlo directo porque no había problema. Ejercicio en cinta aplicado con mi velocidad promedio, aplicado con los minutos, aplicado con el gimnasta. Este gimnasta podría irse, lo agregamos porque es anecdótico. Los minutos sí son necesarios porque necesito tanto para calcular la cantidad de la velocidad promedio como para aplicar mi ejercicio en cinta que me dé algo de tipo gimnasta en gimnasta. Un último pasito, que era lo que dije ahí en el medio, bueno, podría ser algo así, es una cosa que esto es puramente porque ya estamos acá y tenemos 5 minutos y es todo lo que necesito. Algo que se puede hacer en Haskell es definir funciones y constantes locales, o sea, que son solo para esta función. Y todas estas cosas que yo puse en comentarios, me gustaría poder ponerles nombres más bonitos y que dejen de ser números mágicos en mi función. Entonces podría decir where velocidad inicial que sea 6, y en vez de poner 6, pongo velocidad inicial. Y lo mismo con mi velocidad final. Mi velocidad final va a ser esto de acá. Velocidad inicial más los minutos dividido por 5. ¿Sí? Y yo acá puedo poner velocidad final. Y ya que estamos, podría decir velocidad promedio. Y decir que esto que está acá es mi velocidad promedio. Ahora, esto es un poquito, bastante más legible. Y un detalle no menor es que, por ejemplo, acá mi variable minutos, ¿sí? Que el parámetro de esta función, yo la puedo usar dentro de mi constante velocidad final, que es local, porque dentro de este contexto yo sé qué significa minutos, ¿sí? Voy a guardar y mostrar que esto efectivamente es usable, compila. Entrenamiento en cinta, le paso a mi gimnasta de prueba y rompió todo. Could max expected type int with actual type gimnasta, entrenamiento en cinta. Sí, más vale. Tenía que pasarle la cantidad de minutos, 20 minutos, ahí va. Bien, entonces, independientemente de qué es lo que hace, esto efectivamente está funcionando. Y estoy usando mi función ejercicio en cinta, pasándole la velocidad promedio que la hice así resuelta en pasos más chiquititos. Esto no tiene mayor... No es particularmente interesante, lo que sí, ya ahora que hice esto voy a borrar este comentario que no me está aportando absolutamente nada, pero hizo que sea bastante más legible mi función de entrenamiento en cinta. Es como todo lo que les vamos diciendo que no es fundamental, no se abusen de estas herramientas. En general, en este caso, quedaba muy bien, servía para lo que queríamos, pero si empiezan a meter esto para todo y de golpe no están componiendo, no están aplicando parcialmente, no están haciendo las cosas que nos parecían interesantes, bueno, guarda, tengan en cuenta que esto así es solo para mejorar la expresividad y modularizar un poquitito más, pero vamos a querer hacer cosas
más interesantes con las funciones. Acá solo estoy trabajando con valores numéricos, no es nada muy interesante. ¿Y el where qué diferencia habría con una función que tiene una sola guarda? Todas estas solo son definiciones aisladas. Yo podría tener una sola, pero en este caso tuve 3 porque había 3 cositas que yo quería sacar. Acá no hay ninguna condición, esto no es una guarda. Estas son solamente definiciones que existen dentro del contexto de esta función. O sea, le estoy poniendo un nombre a valores que yo quería poder usar dentro de mi definición de entrenamiento en cinta. Acá esto no tiene nada que ver con guardas. Lo único que tiene que ver es que también tienen que tener cuidado con la indentación, porque es la forma en que Haskell determina que esto está dentro del contexto de entrenamiento en cinta. Acá Juan está tirando una respuesta muy linda, que es, sí, todo esto solo son pequeñas abstracciones para emprolijar el código final, pero recordad que guardas se usa para establecer un patrón, ¿sí? Es una condición, es decir, solo vas a poder usar esta definición si cumplís con esta condición. Entonces, una función que tiene una sola guarda es una función que habíamos dicho que era una función parcial, o sea que solo va a tener en su dominio aquellos valores que cumplan con esa condición y para cualquier otra condición explotan, ¿sí? Eso no está vinculado con esto que estamos viendo acá. Si quieren, después ahí en la wiki hay un poco algo sobre definiciones locales, que es esto. No es un tema, es algo súper anecdótico. Si no lo entendieron, no se preocupen, no necesitan usarlo ni nada por el estilo. Solo me pareció que era un ejercicio en el que ameritaba mostrarlo, pero nada más. ¿Alguna duda más o algo? Ya oficialmente cerramos la clase de hoy. Profe, Sí. si yo no me doy cuenta de abstraer un alias en un parcial, por ejemplo, estaría mal. No necesariamente. Desde ya, Ah, bien. esto que hice yo acá es solo porque me pintó, ¿sí? O sea, como ya les dije recién, definiciones locales no es un tema. Si se fijan en el cronograma no está, lo mostré de pasada. Si saben que existe y lo usan, mientras que no abusen de, como todo, con las herramientas que no son core, mientras que no abusen pueden usarlo. Si están en duda de si por usarlo después están no aplicando parcialmente o no componiendo, prefiero que compongan y que usen aplicación parcial. Esto fue solo porque era un moco horrible y no me estaba perdiendo de nada por no usarlo. Gracias. Una cosa no menor, bueno, obviamente las pruebas que les debo. Profe, para la semana que viene tenemos TP. No, esta semana tienen un descansito. La semana que viene que damos tema nuevo, ahí vamos a darles el último mini TP. Siempre que quieran chequearlo, está el cronograma. En el cronograma les dice cuándo les vamos a pedir que entreguen algo. Y el 6 del 5, que es la clase que viene, no hay tarea. Y dice que vamos a ver una clase intensa, así que vengan preparados. Y después sí les vamos a dar un último mini TP y ya próximamente la consigna del TP integrador, que al igual que la práctica de hoy les vamos a dar un link para crearse un assignment nuevo, para arrancar desde cero, separado de los mini TPs, para que trabajen con ese otro repo en el TP integrador. El TP integrador va a ser una cosa más bien similar a cómo sería un parcial, solo que, bueno, al ser un TP y tener más tiempo y más ida y vuelta, vamos a tener... vamos a, por ejemplo, pedirles que efectivamente funcione, que lo hayan probado y todas esas clases de cosas, que es algo que en el parcial vamos a ser más flexibles porque estamos apuntándole a que en un tiempo bastante más acotado nos cuenten cómo resuelven el problema y, bueno, cuando lo cuenten traten de que sea más o menos Haskell. Esa es un poco la intención, o sea, traten de que hacer algo que efectivamente compile, pero no se vuelvan locos si les tira errores de compilación. Lo importante es que usen el lenguaje para contarnos la solución de su problema en funcional. Traten de ser lo
lo más prolijos posible en el tema de cuestiones de lenguaje, porque luego si su solución es demasiado ambigua o no se entiende si entendieron tipado, por ejemplo, es un problema. Pero básicamente a nivel complejidad y longitud podría ser una cosa similar el integrador con el parcial. ¿Alguna duda más? ¿Habrán próximos TPs de este tipo? O sea, lo de hoy, bueno, descarto que lo de hoy no era un TP, obviamente era solo una práctica. Más prácticas de este estilo, no recuerdo, teníamos algunas prácticas, teníamos algunas ejercitaciones. Esas ejercitaciones bien podría ser que las hagamos de este estilo, o lo más probable es que por ahí podemos darles el enunciado de antemano como para que lo vayan leyendo, vayan pensando y después solo discutimos y hacemos la solución en el momento, sin tantos tiempos muertos en el medio. Pero podemos ir viendo cómo les resulta más cómodo. Lo principal es que se pongan al día con los trabajos prácticos, como dice Mati por ahí. Pingueen a sus ayudantes y cualquier cosa que necesiten, también pueden recurrir a mí si lo necesitan. Y como para cerrar esto, porque me quedo ahí, recuerden siempre comitear su código y subirlo a GitHub. En este caso es el ejercicio terminado sin los tests de puntos 2 y 3. Eventualmente voy a subir los tests y les voy a dejar este repositorio que ahora mismo quedó privado porque lo creé a partir de... no había ninguna necesidad de hacer todos estos privados, pero bueno. Se los voy a dejar disponible como para que lo puedan mirar y esas cosas. Además de que voy a subir las grabaciones como para que las puedan revisitar con las explicaciones. Y eso creo que sería todo por hoy. Si no quedaron dudas, entonces oficialmente se termina el clase aquí y lo seguimos charlando por Discord cualquier cosa. Nos vemos.